Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Sebastián Silva Acevedo, del grado noveno, y hoy les voy a explicar sobre todas las actividades que hemos hecho en estas casi 4 semanas que llevamos de clase en el área de español. Comenzamos con la primera actividad. Esa actividad no la realizamos porque no decía que teníamos que hacer. Pero yo voy a mencionar todo lo que dice aquí, que son los aspectos culturales y la política y época de las tres civilizaciones, que son las mayas, las aztecas y las incas. Comenzamos con la civilización maya. Los aspectos culturales. Uno de sus aspectos culturales fue su avanzada escritura, su sistema de avanzada escritura, el calendario maya, el comercio de la obsidiana y la cerámica, eso era muy importante, y el cultivo de lo que es maíz, algodón y otros granos. Bueno, su política y época. Ellos vivían, se encontraban en la actual península de en la península de Yucatán, sí. Su gobierno era de guerreros y sacerdotes, y existieron desde el año aproximadamente del año 2000 antes de Cristo hasta la conquista de los españoles al territorio americano. Entonces seguimos con la civilización azteca. Está ubicada en Centroamérica. Su gobierno era Teótrata, y esta civilización tuvo una duración desde aproximadamente el siglo XIV hasta los finales del siglo XVI. Sus aspectos culturales eran el desarrollo de la escultura, eran politeístas y sus rituales. Ellos cultivaban maíz, tabaco, chile y entre otras cosas. Esa civilización tuvo un avance muy, ¿cómo les digo? Un avance muy significativo en lo que es en la astronomía, en la anatomía, en el estudio de la odontología y otros aspectos médicos de la medicina. Bueno, siguen los incas, la civilización inca. Estos están en el territorio de Colombia, Bolivia, Chile, Perú, Argentina, Ecuador y ya. Y su líder supremo, su jefe supremo, se llamaba el Inca. También son politeístas, también tienen un gobierno teocrático, y su duración fue aproximadamente desde el 1200 hasta el avanzado siglo XVI, y fueron la última civilización precolombiana en ceder al control español. Bueno, sigue la segunda actividad, que tiene como título la literatura precolombina. Bueno, los géneros y temas de la literatura precolombina. Lo que fueron el teatro y la poesía fueron los dos géneros más habituales de la literatura precolombina. Continúo.
También existen textos narrativos como el Popol Vuh de los mayas. Sí, perdón, me cayó la cámara ahí. Bueno, seguimos con la literatura precolombina de los mayas. Los textos mayas conservados al día de hoy, todos son productos de indígenas. Los textos que se conservan hoy en día, por ejemplo, uno de ellos es el maya el maya yucatán, yucateo, yucateco. Es una serie de crónicas, historias y profecías conocidas como el libro de Chilambalán. Los mitos y el teatro fueron los géneros más habituales de esa civilización maya. Bueno, la civilización azteca. La civilización azteca como lenguaje tenía la lengua nahual. Sus géneros más habituales eran la poesía y la prosa. Y de la poesía iba en mano con el teatro, la música y la danza. De aquí nacen tres vertientes, que está la vertiente religiosa, la épica y la lírica. Y los poemas aztecas podían ser cantados al son de los instrumentos como el tambor y la trompeta, incluyendo a veces palabras sin significado cuyo único propósito era marcar un ritmo. Bueno, viene la literatura inca. Debido al cáncer oral, no se presenta, no se conserva ningún escrito, ningún libro sobre esa comunidad, sobre esa civilización. De esa civilización se conocen dos vertientes, que es la oficial y la popular. Bueno, en la actividad 3 lo que teníamos era que analizar un poema y escribir su característica. Ese poema, también aquí en esta actividad, habla sobre dos temitas, que es la oralidad y la voz poética. ¿Qué es la oralidad? Bueno, pues teníamos que identificar, como ya les dije al principio, teníamos que identificar las características del poema. El poema se llama Soy Rico, es una poesía de Nezahualcóyotl. El poema se llama Soy Rico. ¿Qué características podíamos ver aquí? Hablaba sobre la riqueza que tenía ese personaje, sobre unas piedras preciosas que para esas comunidades valen mucho. Hablaba sobre la riqueza intelectual de estas comunidades, como son las incas, mayas y aztecas, y muchas otras características. Bueno, y viene la actividad 4. Aquí teníamos que elegir un texto, un cuento, un manuscrito de la literatura precolombina. Yo elegí el Popol Vuh. De aquí teníamos que contestar una pregunta, le voy a decir las preguntas y sus respuestas. La primera, ¿a qué cultura pertenece ese texto? El texto pertenece a la cultura maya, que es el Popol Vuh. Segunda, explicar brevemente
la cultura de la literatura y los rasgos más característicos que se representaban en este texto. Pues los rasgos más característicos eran que hablaba sobre la creación de los vegetales y de otras cosas. La otra pregunta, cómo se llama el texto, la obra? Pues se llama Popol Vuh. Y ahí están las otras preguntas. Bueno, está la actividad de la segunda semana. Está la actividad 1, que se llama el descubrimiento, la conquista y la colonia. Como muchos sabemos, el descubrimiento de América ocurrió el 12 de octubre de 1492, cuando cuando Cristóbal Colón se unió a dos civilizaciones desconocidas hasta entonces. ¿Qué civilizaciones desconocidas unió? Unió el viejo continente europeo con el recién descubierto continente americano, pero en ese entonces ellos no sabían que estaban en el continente americano. Ellos, si no me equivoco, ellos se dirigían hacia el continente asiático. Ellos descubrieron el continente americano por accidente, pura casualidad. 120 hombres, 120 tripulantes zarparon el 3 de agosto de 1492 y 72 días después el barco llamado la Santa María tocó tierra firme en el continente americano. Llegaron a una isla de los nativos Nahuay. Después de ese viaje, Cristóbal Colón realizó otros 3 viajes. En total, Cristóbal Colón realizó 4 viajes en toda su vida. El descubrimiento de América, el otro que era para encontrar los tesoros de las islas Indias. Sí, perdón, no era de las islas, era en búsqueda de los tesoros de la India. El tercer viaje, que se llama el paraíso terrenal, y el cuarto y último viaje, que se llama el último, así se llama. Bueno, la conquista. En 1509 y tiene inicio el proceso que se llama la conquista. Esto consiste en cuando el gobierno español o España toma la decisión de colonizar los territorios descubiertos. En ese caso era el continente americano, donde el rey de España lo que quería era buscar la expansión del territorio, buscar la expansión y dominio de su poder en el territorio americano, que fue el descubierto. Bueno, aquí viene la colonización. Una vez se termina la conquista, el propósito fue copiar la estructura social, política y cultural del viejo continente europeo y expandirlas al territorio conquistado. Bueno, aquí viene la segunda actividad, que tiene como nombre la literatura de dos mundos. La literatura americana, la producción de la literatura en América estuvo
influencia en los siglos, en toda esa época del descubrimiento, de la conquista y la colonia, que estuvo influenciada y determinada en los modelos españoles, en la literatura española. ¿Cuál era el principal género de la literatura española? La crónica. Esa literatura española fue llamada como literatura del descubrimiento, de la conquista y de la colonia. Esa literatura se manifiesta gracias a la crónica. ¿Qué fueron esas crónicas? Permítanme leer. Las crónicas fueron los textos escritos por los españoles durante el periodo del descubrimiento y conquista de América. ¿Cuáles eran esos propósitos de las crónicas? Era relatar lo sucedido en la aventura y describir todo lo visto, como era el territorio americano, sus aborígenes, su cultura. Pues, eso lo vamos a hablar aquí. Los temas centrales los temas centrales. ¿Cuáles eran esos temas centrales? La descripción de animales fabulosos, regiones exóticas, fenómenos naturales extraños, nunca antes vistos, costumbres y características de los aborígenes y muchas otras cosas. Y también en esa literatura del descubrimiento y la conquista se cultivaron otros géneros, como están las crónicas, los diarios, las cartas, el poema épico y la lírica. El primer texto que se conoce de la literatura del descubrimiento y la conquista fueron el diario de Cristóbal Colón. ¿Quiénes empleaban esto? ¿Quiénes hacían esos textos? Lo hacían evangelizadores, soldados, abogados. Otra característica, para hacer un texto que viera sobre la literatura del descubrimiento y la conquista, esa persona no tenía que desempeñarse como un intelectual, podía ser un abogado, un soldado, un evangelizador, un marinero. Cualquier persona podía escribir sobre eso. Y lo más peculiar es que todos esos textos hablan de los malos tratos que se vieron de la esclavitud, las costumbres de los aborígenes, toda la destrucción de la tierra del continente americano, sus animales y plantas medicinales y muchas otras cosas. Bueno, eso fue todo. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.